Hola, mi nombre es Fernanda Becerra y junto a mi equipo, conformado por Dafne Fuentes, Bailey Constanzo, Pía Silva, Andana Isla y Fernanda Quiroz, les damos la bienvenida a nuestro video informativo. El día de hoy les vamos a exponer y a hablar sobre el cristianismo y las invasiones bárbaras y sobre cómo estos dos factores influyeron en la caída del Imperio Romano. Para contextualizar, hablaré un poco sobre la paz romana. Este periodo comenzó con el reinado de Octavio Augusto y fue la etapa de mayor beneficio y estabilidad para Roma. Su duración se extendió por aproximadamente un poco más de un siglo. En este periodo, Roma detuvo sus guerras y obtuvo una considerable expansión territorial. Sin embargo, este periodo fue decayendo poco a poco debido a múltiples factores, tales como emperadores déspotas y desquiciados, conflictos internos, problemas de legiones por el poder, y es aquí donde entra también la llegada del cristianismo y las invasiones bárbaras. Aquí nos vamos a detener y comenzaremos profundizando un poco el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es una doctrina que se basa en la creencia y el amor por un solo y único Dios todopoderoso, que lleva al hombre a una vida de convivencia armoniosa con otros seres humanos y unión entre los prójimos. Ahora, ¿por qué el cristianismo implicaba una problemática para la paz romana? Aparentemente pertenecer a un culto o una religión no sea algo que esté mal para nosotros, pero en aquellas épocas en Roma se seguía una religión politeísta, que consistía en la creencia de múltiples divinidades para todo tipo de aspecto, ámbito y lugar de la vida. Por ejemplo, tenemos dioses para el océano, la familia, la agricultura, guerra, comercio, amor, etc. Por lo que el cristianismo era una clara contradicción para las creencias romanas, lo que significaba oposición ante el sistema que poseían, como por ejemplo que el cristianismo impartía amor al prójimo sin ningún tipo de distinción entre hombres. Pero esto era un opuesto a la separación que tenían los romanos y los no romanos, los extranjeros o los patricios y los plebeyos, por lo que comienza la persecución de los cristianos para erradicarlos por oponerse al sistema del Imperio Romano. El cristianismo era famoso generalmente entre las personas pobres, ya que prometía la liberación de los sufrimientos de la vida actual mediante una vida eterna. Además, esta religión enseñaba la igualdad y que la vida de todas las personas importaba, en cual aumentó su prominencia. El cristianismo, a diferencia de otras religiones de esa época, era más absolutista, en solo reconocer el poder del único Dios. Esto generó tensiones en las autoridades romanas, generando persecuciones a los cristianos. Esto fue un gran error de los romanos, ya que en el año 312 a.C. el emperador Constantino puso el cristianismo en igualdad de condiciones después de su victoria en la batalla del puente Milvio. Después de esta fecha, el cristianismo comenzó a avanzar cada vez más en Roma. Inclusive los emperadores romanos orientales, desde su nueva capital, Constantinopla, impulsaron la adopción de esta religión, a menudo con leyes draconianas, leyes excesivamente severas. De esto culminó en el año 384 después de Cristo, con el Edicto de Teodosio, mediante el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Solamente 90 años después de este edicto, el Imperio Romano del Occidente cayó. Hola, yo soy Dafne y les hablaré de las conclusiones y consecuencias del cristianismo. Con lo visto anteriormente podemos ver que el cristianismo afectó de una manera muy fuerte al imperio, pero ¿realmente lo debilitó? Podemos decir que sí, pero no de la forma en que nosotros esperamos. Un ejemplo de esto fue la intolerancia del cristianismo hacia el paganismo, ya que esto a menudo llevaba a enfrentamientos violentos, generando una polarización en la sociedad. Esto generalmente pasaba en el Imperio Oriental, ya que los cristianos a menudo realizaban matanzas hacia los paganos, generando una gran cohesión social. Los romanos a menudo se dividían en dos visiones distintas, lo cual producía un debilitamiento social y vulnerabilidad en torno a las guerras. Otro gran efecto del cristianismo, según el militar e historiador romano Ammianus Marcellinus, quien era pagano, fue que el cristianismo pudo haber llevado a una reducción de militares conscriptos en Roma, ya que estos ahora preferían seguir las carreras eclesiásticas como monjes o sacerdotes en vez de poner su vida en juego por el Imperio Romano. Otro efecto que tuvo el cristianismo, esta vez atestiguado por el emperador cristiano Mayorianus, es que llevó a una disminución en la tasa de natalidad, ya que muchas mujeres cristianas tomaban voto de castidad y pureza, lo que generaba una disminución en la tasa de natalidad. En conclusión, vemos que el cristianismo pudo generar fervor en el ejército romano,
pero al mismo tiempo generó una baja de reclutas romanos, una polarización de la sociedad e incluso disminuyó la natalidad. Por lo tanto, nosotras argumentamos que el cristianismo no fue la causante de la caída del Imperio Romano, pero sin embargo contribuyó mucho en esta. Bueno, vamos a hablar ahora de las invasiones bárbaras y vamos a comenzar con sus antecedentes, ¿ya? Antes de empezar con este conflicto, preguntémonos quiénes son los bárbaros y, bueno, el origen de su nombre en realidad. Quiénes fueron los griegos que colocaron su nombre a aquellas personas fuera de su civilización que no hablaban su idioma, ¿ya? Y después de eso llegan los romanos, quienes le colocan ese nombre a todos los extranjeros, ¿ya? Los bárbaros son un pueblo de origen germánico que se ubican al sur de la península itálica, entre Escandinavia y Dinamarca, por ahí. Principalmente estaban compuestos por los campesinos, quienes vivían bajo el control de unos pocos aristócratas, ¿ya? Si hablamos de cómo se veían físicamente, los pueden describir como unas personas altas, rubias, de ojos claros, mayormente azules, similar a un alemán que se puede ver hoy, ¿ya? Ahora, hablando de los aristócratas, son la clase guerrera que tienen aliados que cuando conseguían un botín se podían recompensar entre ellos con los mismos botines y habían intercambios, todo el tema. Para hablar sobre las invasiones bárbaras, nos situaremos en un periodo conocido como Antigüedad Tardía. Este periodo empieza aproximadamente en el siglo número 4 y dura aproximadamente hasta el siglo número 8. En este periodo, el Imperio Romano de Occidente ya había desaparecido casi en su totalidad por un líder conocido como Odoacro, el cual depuso a un emperador romano no reconocido oficialmente. Cabe considerar que en el siglo anterior el cristianismo se había vuelto la religión oficial de Roma, lo cual ya venía siendo un declive para el Imperio Romano. Muchas de las invasiones bárbaras fueron motivadas por la expansión de los hunos, los cuales hicieron que muchos grupos germánicos huyeran a ciudades como Roma o cercanas a esta en busca de protección. Dentro del territorio romano, estos grupos empezaron a establecer reinos propios, ya sea por tratados con Roma o por la fuerza. La caída del Imperio Romano puede considerarse debido a muchos factores, pero los que más consideran los historiadores son el cristianismo como una religión oficial y las invasiones bárbaras. Incluso muchos historiadores piensan que no se debe solamente a esto la caída del Imperio Romano, sino que más bien estos dos hitos importantes se transformaron y se adaptaron a la cultura romana. Es por esto que muchos historiadores plantean que el derecho romano no desapareció, más bien que el cristianismo lo humanizó y lo adaptó sin cambiar su esencia, y que los bárbaros se civilizaron y pudieron adaptarlo a los pueblos que dominaban. Se ve que las invasiones bárbaras fueron un factor fundamental en el decaimiento del Imperio Romano de Occidente, que ocurrió en el siglo número V, el cual venía empezando desde el siglo número 4 y que venía apoyado desde el siglo número 3 por el cristianismo como la religión oficial. Por esto es que se plantea que luego del siglo número 5, el Imperio Romano de Occidente fue dividido y fue dominado por bárbaros, mientras que el Imperio Romano de Oriente pudo seguir extendiéndose por muchos siglos más. Para hablar de las invasiones bárbaras también tenemos que ver las conclusiones y también las consecuencias que dejó en Roma, como por ejemplo, tuvieron un impacto bastante significativo en conclusiones como en consecuencias. En conclusiones podría ser el fin del Imperio Romano en Occidente, porque las invasiones bárbaras marcaron el fin del dominio romano en Occidente y el comienzo de un periodo de transición a Edad Media. También mezcla cultural, transformación política y social, porque las invasiones bárbaras llevaron una transformación radical en una organización política, ya que solamente ellos crearon una nueva política. En consecuencias puede ser la creación del feudalismo. Como resultado de inestabilidad política, tras las invasiones surgió el tema del feudalismo en Europa. También la caída del Imperio Romano fue una de estas consecuencias, aunque también se nombra como una de las conclusiones que esta trajo. Las invasiones bárbaras hicieron la caída del Imperio Romano, que trajo una consecuencia bastante grave, que fue el contribuir de que éste cayera. También algunas conclusiones de estas invasiones puede ser transformación política y social, lo radical de estas invasiones.